capítulo 2, versículo 10. Dice: a los 24 días del 9º mes, en el 2.º año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos. Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocar el pan o la vianda o vino o aceite o cualquiera otra comida, estamos leyendo el versículo 12, ¿será santificada? Respondieron los sacerdotes y dijeron no. La pregunta, hermanos, era algo así. Si la carne, está hablando de la carne, hermanos, que llevaban al altar para los sacrificios en el Antiguo Testamento. Y la pregunta que está haciendo es si esa carne tocaba una ropa, el trapo en el que iba esa carne, si esa carne toca ese trapo, la pregunta es, ¿será santificado entonces? ¿Verdad? ¿Será santo también la ropa, no? ¿Sí? El trapo. Dice, si ella tocare, o si tocare piano, vianda, otro tipo de comida, ¿no? Si tocare el pan, si tocare el vino, el aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificado también? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, ¿qué? Versículo 12. No será santificada. Es decir, que un objeto santificado toque otro objeto, no hace santo a ese objeto. Esa es la respuesta que ellos están dando. Y luego hacen una segunda pregunta, y en estas dos preguntas nos vamos a tratar de extender un poco en esta mañana. Y dijo Ageo: si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Es la pregunta, mire. Si un inmundo a causa del cuerpo muerto, recuérdense que en el Antiguo Testamento el que tocaba un cuerpo muerto quedaba inmundo hasta la noche, ¿no? Es decir, no podía, estar con más gente, porque si estaba con más gente también la otra persona quedaba inmunda. Entonces dice, si un inmundo a causa del cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, ¿qué? No, sí. Sí, inmunda será. Y respondió Ageo y dijo, así, miren, pues entonces aquí hace la aplicación Ageo, hermanos, en relación a este pueblo. Dice, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová. Y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y habían 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y habían 20. O serí con viento solano. Lo que está diciendo es que hubo un castigo. Recuérdense que estamos diciendo que este libro es el marco, hermanos, en el cual se habla Ageo. Es de un pueblo de Israel que regresa del cautiverio de Babilonia. Recuérdense que Nabucodonosor se llevó cautivo al pueblo de Israel durante 70 años. Ellos estuvieron cautivos durante, digamos, dos imperios, podríamos decir en términos generales. El imperio babilónico y el imperio medo-persa. Y ahí estuvieron 70 años. Pero luego de esos 70 años regresaron. Y Dios les da la instrucción al pueblo de Israel de regresar y construir el templo. Sin embargo, hermanos, pasaron 15 años y ellos no construyeron el templo. Empezaron a construir sus propias casas y su propio beneficio, vimos, ¿no? Y entonces, por eso viene el profeta Ageo y les hace un llamado y les dice, miren, hey, es momento de construir la casa. ¿Qué pasó? Ustedes se están dedicando a sí mismos egoístamente y no han construido la casa del Señor. ¿Qué está pasando? Y entonces Ageo, el libro de Ageo, hermanos, va en ese contexto, en el contexto de un pueblo de Israel que regresó de la esclavitud y que hoy está ya construyendo el templo, está construyendo ya el templo, reconstruyéndolo. Y recordemos, también tuvieron problemas porque no, este templo está muy chueco comparado con el templo de Salomón, y se desmotivaron algunos. Pero Dios les hace un segundo discurso a través del profeta Ageo y le dice, hey, no los quiero desmotivados. Para mí lo importante no son los materiales. Para mí lo importante no es la elegancia. Para mí lo importante no es la grandeza de los espacios. No, para mí lo importante es la obediencia que ustedes tengan para conmigo. Y entonces este es el segundo discurso. Pero hoy caemos a este tercer discurso, entonces, en donde encontramos a un pueblo que ya ha puesto los cimientos de la casa y quizás ya ha tirado algunas paredes, ¿no? Y entonces Dios les dice, miren, mediten, yo los herí
Y dice versículo 17, os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo, en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Es decir, el pueblo de Israel, hermanos, había sido desobediente. Dios los había castigado. Les dice que llegaban al montón de comida en donde debería de haber 20 efas y había solo 10, solo la mitad o había un poquito. Es decir, su tierra no había producido todo lo que debía producir. Y este era el resultado, hermanos, de la desobediencia. Era un llamado de atención que Dios le había hecho al pueblo de Israel por su desobediencia. Y les dice, hey, miren, ustedes llegaban al lagar en donde esperaban encontrar 50 cántaros y solo hay 20. Mire pues cómo Dios le había hecho un llamado de atención al pueblo de Israel a través de la precariedad, es decir, los había llevado a tener poco como un llamado de atención para que reorientaran sus prioridades y empezaran, hermanos, a poner en primer lugar a Dios. Acá Dios les está nuevamente trayendo a mente precisamente esto. Y les dice, os herí con tizoncillo, recuérdense. ¿Y qué dice? Pero lo que me llama la atención es la última frase del versículo 17, dice, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Y entonces les hace un llamado a la reflexión, hermanos, y por eso el título del tema de esta mañana, ¿no? Les dice, meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestro corazón. ¿No está aún la simiente en el granero, ni la vid en la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía? Mas desde este día os bendeciré, dice Jehová. Decía que Israel entonces, hermanos, ha retornado de la cautividad. Y hoy tenemos ese tercer discurso de Ageo. Dice que ese tercer discurso se dio el 24 del mes de Chisleu. Ese mes de Chisleu es en el calendario, digamos, judío, es equivalente más o menos a diciembre. Sería más o menos el día en que nosotros hoy, en las sociedades actuales, celebramos Navidad, ¿no? Sería el 24 de diciembre, más o menos, del año 520 antes de Cristo. Es decir, recordemos, hermanos, que el discurso número 2 se dio en el mes de octubre. Es decir, este discurso se da 2 meses después del segundo. Ya ellos habían puesto los cimientos y habían empezado a construir. O sea, ya iban ciertos avances, hermanos, en la construcción. Pero el pueblo había tenido avances en esa reconstrucción, pero al parecer, hoy, hermanos, 2 meses después, no tenían la mejor actitud. No tenían una buena actitud. Es como cuando uno empieza una tarea, ¿no? Y se empieza a desmotivar, no, pero esta tarea, ¿para qué? Si de todos modos a nadie le va a servir, si yo me estoy esforzando, nadie agradece, no, y empezamos a dar una serie de argumentos. ¿Para qué estoy haciendo esta tesis con la que me voy a graduar? No, si de todos modos nadie la va a leer, yo no sé para qué piden. Más o menos, digamos, era una actitud algo así que tenía el pueblo de Israel, pero obviamente había un motivo, y el motivo estaba aquí, miren, en el corazón. Por eso ahí la reflexión que vamos a ver en esta mañana. Fíjense que cuando el pueblo tenía dudas en relación con aspectos de comportamiento o de situaciones normales del día a día, cosas que no estaban, como quien dice, normadas en la ley de Moisés. Es como la ley hoy en día, ¿no? La ley se hace con un carácter, digamos, general. La ley tiene un carácter general, de manera que hay aspectos que la ley no cubre, y luego hacen una ley más específica que va a cubrir otros aspectos, pero cuando vamos a la ley específica hay aspectos que tampoco los cubre la ley. Entonces la ley de Moisés también tenía un carácter general, hermanos, en donde habían principios generales para seguir, pero cuando había una duda en relación a un aspecto de la ley, entonces quienes eran los responsables de atender esa duda eran precisamente los sacerdotes. Y Dios manda aquí en este tercer discurso, dice que Dios mandó a Ageo a consultar con los sacerdotes. Fíjense, a mí me llama la atención, porque Dios pudo haberle respondido directamente a Ageo, ¿no? Dios pudo haberle dicho, mira, la explicación de esto, de estas 2 preguntas que te acabo de hacer, o que nos podemos hacer, estas 2 preguntas yo te lo podría dar, pero sin embargo, ve con los sacerdotes. Es como si Dios, hermanos, estuviera instituyendo una autoridad para beneficio de su pueblo. Dios no quería un desorden posterior. Recordemos que ellos estaban volviendo a la esclavitud, entonces estaban
empezando como sociedad nuevamente a organizarse, ¿no? Una sociedad que estaba desordenada, en donde quizás venían de muchas ciudades, no todos se conocían, y empiezan a llegar y a concentrarse en Israel, y Dios empieza a establecer un camino por el cual ellos deberían transitar. Y digamos así que los sacerdotes eran como quien dice los jueces hoy en día. Es decir, tenemos aquí nosotros algunos, ¿no? que son abogados, ¿no? Y entonces podemos decir que ellos entienden eso. Dios establece a los sacerdotes, que eran los jueces, eran los que interpretaban la ley de Moisés y se extraían aquellos principios fundamentales, se iban al espíritu de la ley, el por qué Dios había generado ciertos elementos dentro de la ley, los discernían y producto de eso emitían una opinión. Y entonces Ageo, aunque era profeta, fue con el sacerdote, Dios lo mandó con el sacerdote para generar una línea de orden y una organización, digamos, de justicia dentro del pueblo de Israel. Y es hermoso, hermanos, como Dios hace eso. Y entonces es así como llegamos al punto en donde el pueblo se topa con un par de problemas no contemplados directamente en la ley de Moisés, pero que indudablemente sí estaban incluidos en la ley de Dios, en la ley de Moisés, hermanos, a manera de principios de carácter general, que solo era de sacar ese principio de carácter general y volverlo más específico. Es decir, un sacerdote inteligente, un sacerdote, hermanos, sabio, iba a poder discernir estas preguntas y a responderlas de acuerdo al espíritu de la ley de Dios. Y es así entonces como Ageo va con ellos, les hace estas dos preguntas concretas, que esas preguntas se las hago yo acá nuevamente. La pregunta número 1 es, si algo santo toca algo inmundo, es decir, si esa carne que llevaban al sacrificio, esa carne santa, toca algo inmundo, ¿lo inmundo se convertirá en santo automáticamente? Es la pregunta que le hacen al sacerdote, ¿no? Si esto santo toca esto otro que es inmundo, ¿esto se convierte en santo también solo porque lo tocó? Miren la pregunta, ¿no? Miren la pregunta, y que tiene muchas implicaciones, hermanos, para las religiones de hoy en día. Aquí hay respuesta, hermanos, a muchos elementos que vemos en las religiones de hoy en día, que están, por supuesto, equivocados, y aquí la respuesta la vamos a encontrar en la palabra de Dios. Mire, dice, lo inmundo se convertirá en santo. Y la respuesta de los sacerdotes, ¿cuál fue? No. Fue un no rotundo. La respuesta es, si esto santo toca esto inmundo, esto santo no puede santificar al inmundo. Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, si lo inmundo tiene contacto con lo que es limpio y santo, lo inmundo cambiará lo santo y limpio en algo inmundo. Y ahí la respuesta fue un sí. La respuesta fue un sí. Entonces, para decir que lo santo no santifica a lo inmundo, pero lo inmundo sí contamina a lo santo. Que miren qué lógica divina, ¿no? Más tremenda, hermanos. Lo inmundo sí contamina a lo santo. Vamos a poner al final un par de ejemplos que nos van a ayudar a entender, por favor. No se vayan, hermanos. Sigan con nosotros. Vamos a buscar entender un poco mejor esto. Para entender el porqué de las preguntas de Ageo para con el profeta, del profeta Ageo para con el sacerdote, es necesario, hermanos, que recordemos que cuando el pueblo volvió del cautiverio pasaron 15 años, decía, ¿no? En escombros. Es decir, el templo de Salomón eran escombros. Y pasaron 15 años. Y sabe, es tremendo porque el pueblo de Israel pasaba casi que encima de esos escombros y no le daban ni cargo de conciencia. Es decir, pasaban encima del templo, allí los escombros, los pedazos de piedras que aún quedaban ahí, que habían sido quemados, quizás trozos de carbón ya podrido, madera podrida, y pasaban encima de eso, ¿eh? Y ellos observaban, ¿no? Y no les importaba. También eran observados por sus enemigos. Recordemos que los enemigos, hermanos, estaban a las afueras de la ciudad, ¿no? No habían muros en ese tiempo, todavía no habían reconstruido los muros. Pocos años más adelante van a reconstruir los muros, ¿no? Pero los enemigos de ellos estaban allá, poniéndolos en mal con los reyes. ¿Recuerdan que los pusieron en mal con el rey Darío? Los pusieron en mal con el rey Ciro, que eran emperadores de los imperios, del imperio medo-persa. Y estos emperadores, hermanos, habían autorizado para que Israel reconstruyera el templo, reconstruyera el muro y se reconstruyera la ciudad.
Y sin embargo los enemigos se iban a chismear allá con los reyes. No, mira, ellos son enemigos. Y si los dejas construir un muro, un templo, se van a hacer fuertes y se van a rebelar en contra de ustedes. Y así fueron deteniendo la obra por 15 años. Y ellos no les importó, al mismo pueblo de Israel no hicieron nada para, digamos, contrarrestar esto. Ahora, ellos poco a poco se habían hundido en una falta de solidaridad también, podríamos decirlo así, en una falta de solidaridad. El egoísmo, esa autosatisfacción, porque dice Ageo, que es uno de los llamados de atención que les hace Ageo, miren, ustedes están construyendo unas grandes casotas. Sus casas sí están maderas, con engastes de ahí de madera, con maderas finas, y ellos estaban construyendo sus casonas. Y la casa de Dios abandonada, ¿no? Y esa es la razón del llamado de Ageo. Ellos habían caído en la autosatisfacción. Cada uno buscaba su interés sin darse cuenta, hermanos, que el bien espiritual iba a ser de gran bendición. Iba a ser sobre todo del agrado de Dios. Y quizás esta sociedad, hermanos, que venía del cautiverio se parece mucho a las sociedades de nosotros hoy en día, ¿no? Que son muy hacia sí mismos, ¿no? Es un enfoque egoísta, siempre hacia mí, ¿qué tengo yo? ¿Qué más compro? ¿Qué más adquiero? ¿No? Es un enfoque bien egoísta. Entonces van dejando de lado la parte espiritual. Y Dios, hermanos, acá le hace ver a esta sociedad, el pueblo de Israel, que iba a ser de gran bendición que buscaran primeramente el reino de Dios y su justicia para que todas las demás cosas fueran añadidas. Y sin embargo, hermanos, ellos no habían entendido ese principio. Ellos habían silenciado su conciencia. ¿Sabe cómo nosotros a veces humanamente silenciamos nuestra conciencia? No, decimos, no, si es que mira, ¿para qué buscar una religión si todas las religiones son hipócritas, todas las religiones son falsas? ¿Para qué? Y entonces nos empezamos a escudar con argumentos que quizás son ciertos, pero que allá muy adentro de nuestra conciencia nosotros sabemos, hermanos, que Dios no es una religión, que Dios no va por una línea u otra línea religiosa. Dios es Dios. A Él no lo podemos encuadrar en una religión. Dios es el autor, el creador del universo. Por más que algunos quieran decir lo contrario y hablar de la evolución y hablar de... No se sustentan en sí mismo todos esos argumentos. Ellos habían silenciado esa conciencia espiritual. Y decían, no, pues mira, es que no es el tiempo de Dios, ¿no? Se oían hasta muy espirituales, ¿no? Decíamos, ¿no? Es que no es el tiempo de edificar la casa de Dios todavía. No es el tiempo, no ha llegado el tiempo en donde debamos edificar la casa de Dios. Pero sí estaban, ¿no? Construyendo egoístamente para sí mismos, ¿no? Y entonces aquí el llamado de Dios a través del profeta Ageo. Fue así entonces como, hermanos, Ageo viene a mostrarles que deben reordenar sus prioridades, que deben empezar a hacer la obra sin excusa ni pretexto, porque, hermanos, para Dios ni los materiales ni la forma eran importantes, lo veíamos hace algunos domingos, ¿no? Ellos algunos decían, no, es que mira, esta madera que vamos a usar está muy feíta. Si fuera una madera preciosa, entonces sí construiríamos el templo, ¿no? Y Dios les dice a través del profeta Ageo, no, para mí los materiales no son importantes. Esa madera que ustedes ven ahí en la montaña, esa me la traen para el templo, esa quiero yo. Para mí el lugar no es lo importante es que yo voy a estar allí. Mi presencia se va a manifestar allí. Eso es lo importante. Y entonces, hermanos, los manda a reconstruir, a obedecer a Dios sin excusa ni pretexto. Y entonces el pueblo empieza una obra y empieza a trabajar aproximadamente durante 3 meses. Ya llevaban, digamos, desde el primer discurso hasta acá, llevaban 3 meses. Sin embargo, de acuerdo a lo que podemos entender de este pasaje, hermanos, de los versículos que leímos, había un grupo de personas que no estaban participando en la construcción de la obra con un buen espíritu. Es decir, ellos tenían un corazón enfocado en otras cosas, pero no en Dios. Pero sin embargo estaban construyendo, ¿no? Es como aquel que realmente ya no trabaja porque le gusta, sino por obligación, ¿no? Yo no sé si les ha pasado a ustedes. A mí ha llegado a algún momento en mi vida en donde he estado casi así, ¿no? Donde ya mi trabajo es, ya no voy porque me gusta, sino porque tengo que hacerlo, ¿no? El pueblo de Israel estaba trabajando, algunos del pueblo de Israel, no digo todos, algunos del pueblo de Israel estaban trabajando en la reconstrucción del templo, pero no lo estaban haciendo porque realmente quisieran agradar a Dios, sino solo porque los demás lo estaban haciendo, ¿no?
sino solo porque era una orden de Dios, y algunos otros, por lo que podemos entender de este pasaje, lo estaban haciendo solo porque esperaban una bendición de Dios, ¿no? Es como cuando alguien dice, no, voy a hacer esto, voy a hacer esto y voy a hacer lo otro para que Dios me bendiga, ¿no? Entonces el motivo ya no es el correcto, porque lo que nosotros debemos hacer para Dios lo debemos de hacer sin ningún interés, no esperando que Dios nos lo devuelva, aunque verdaderamente Dios sí que nos lo va a devolver. Dios no se queda con nada, Él observa todo, ve nuestro comportamiento, ve nuestra actitud, pero sobre todo ve nuestro corazón. Y el problema de esto, hermanos, es que cuando lo hacemos con un corazón interesado, Dios ve el corazón, Dios ve el motivo de nuestro corazón. Y entonces el pueblo de Israel, algunos del pueblo de Israel, estaban haciendo algo de la reconstrucción, porque lo que querían era que Dios los bendijera, ¿no? Que cuando ellos llegaran a ese montón de los 20 efas, realmente hubieran 20, ¿no? Que cuando llegaran a los cántaros de 50, realmente hubieran 50. Entonces lo que esperaban ellos era una bendición de Dios, producto de una acción. Ese grupo de personas eran, digamos, controladas un poco por el egoísmo. Y entonces podríamos entender que como que le habían hecho ya una serie de reproches a Ageo. El pasaje no nos lo dice, pero lo podemos percibir allí. Algunos reproches a Ageo, algo así como quien dice, tú nos dijiste que fuéramos a trabajar y a construir el templo y que Dios nos iba a bendecir, pero nosotros ya trabajamos 3 meses, ya llevamos 3 meses, Ageo. Ya llevamos 3 meses y no se mira nada claro, pues ¿dónde está la bendición de Dios? Seguimos siguiendo al grupo de los 20 efas y encontramos 10, seguimos siguiendo a los 50 cántaros y encontramos 20. Entonces era una especie de reclamo que le están haciendo aquí a Ageo, que en realidad era un reclamo para Dios, pero se lo hacen al enviado de Dios, ¿no? Ante tal actitud, entonces, hermanos, Dios envía a Ageo ante los sacerdotes con esta doble pregunta que acabamos de ver hace un rato. Mire, la primera frase, o la primera pregunta es, versículo 12, veámosla por favor, versículo 12, dice, si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, ¿qué? No será santificada. Es como, hermanos, si estos que construían el templo de mala gana y sin un corazón dispuesto para Dios, pensaban que por esas obras que estaban haciendo, ¿no? Ahora merecían la bendición de Dios. Como quien dice, ya habían ayudado suficiente para que Dios empezara a bendecirlos. Ya se habían ganado la bendición de Dios, ¿no? Entonces estaban trabajando no por obediencia a Dios, sino porque querían ganarse una recompensa de Dios. Entonces, la respuesta a la pregunta, hermanos, de si la carne destinada a los sacrificios era al tocar cualquier cosa, podía santificar esa casa, fue un rotundo no. Fue un rotundo no. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque la santificación no se puede transferir de un objeto a otro. La santificación no se puede transferir de una persona a otra. No se puede transferir, no se puede adquirir, tampoco se contagia. La santificación no se contagia. Es que me voy a juntar solo con cristianos para ver si me vuelvo santo. ¿Saben que es más fácil que los cristianos se contaminen, verdad? Y lo vamos a ver por la otra pregunta, ¿no? Que aquel se vuelva santo, ¿no? No, la santificación no se puede comprar, no se puede transferir, no se puede contagiar. Un objeto que es santo no transfiere virtud por medio de una conexión Wi-Fi, ¿no? Hoy ustedes ven, ¿no? ¿Cómo se llama ese tipo de conexiones donde se pegan 2 teléfonos, ¿no? Y se empiezan a transmitir la información, ¿cómo se llama? La santidad no se transmite así. Por una señal Wi-Fi, por una señal Bluetooth. Es algo así como aquellos que piensan, y aquí vamos quizás a botar un mito de la religión, aquellos que piensan que por tener la Biblia abierta en su casa, ¿no? Ya casi que tienen la Biblia abierta en el Salmo, ¿qué? 23, en el Salmo 91,
¿no? Entonces ya al tenerla abierta, ya la Biblia va a empezar a entrar a su vida, ¿no? Como que las letras empezaran a salir de la Biblia, ¿no? Y empezar a entrar así en la persona y empieza a llenarse de la palabra de Dios, ¿no? O como si tener la Biblia abierta los protegiera y los librara del mal, algo como místico, ¿no? Así, la Biblia abierta ahí, cuando el demonio llega y mira la Biblia, se asusta, ¿no? No, debemos de quitar esos mitos ya de nuestra mente, hermanos. La santificación no se transmite, no se contagia por cosas así. Está aquel grupo, por ejemplo, también de los que piensan que por vivir con sus padres cristianos, entonces ellos van a ser protegidos de todo tipo de mal, ¿no? Es que yo vivo con mis padres cristianos y entonces por eso mi mamá ora por mí, entonces yo aquí estoy libre de todo, ¿no? ¿Verdad? Y entonces es que me empezó a ir mal desde que me dejé de cubrir en mis papás, ¿no? Cuando me fui de la casa me empezó a ir mal todo y fue como una maldición porque allá en la casa me cubría todo, ¿no? Algo así, ¿no? Si bien es cierto, hermanos, estar cerca de cristianos trae beneficios a la vida, puede tener algún beneficio a la vida, ¿verdad? Es decir, usted ve instituciones en donde han contratado cristianos, ¿saben? Esas instituciones se bendicen con su trabajo, son personas responsables. Bueno, quizás no todos, ¿no? Pero esperaríamos que sí, ¿ah? Se bendicen con el trabajo, con la honestidad de esas personas, no son corruptibles, no se tuercen hacia el mal, es lo que esperaríamos, ¿no? De un verdadero cristiano, ¿verdad? Entonces, sí, pero, ¿saben? En realidad, para vivir una vida de santidad, eso no sirve de nada. Vivir cerca de alguien que vive una vida correcta no nos hace a nosotros correctos. No nos hace a nosotros correctos. Veamos un poquito la aplicación en este contexto. En unos versículos más adelante. Vea conmigo, por favor, Ageo capítulo 2, versículo 17. Unos versículos adelante del que estamos leyendo. Dice, os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo, en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice el Señor. Dios estaba diciéndoles a estas personas del pueblo, hermanos, que ellos no se habían vuelto genuinamente a Dios. No se habían vuelto de verdad a Dios. Habían regresado del cautiverio físico, recordemos, venían de Babilonia, de Susa y de Persia. Habían regresado del cautiverio físico, pero aún eran cautivos espiritualmente hablando. Eran libres, pero cautivos espiritualmente hablando. Ellos practicaban, mire, y es interesante, y hoy realmente, hermanos, vamos a quitar varios elementos de la religión. Vamos a quitar varios elementos de la religión. Dios no quiere religión. Dios no quiere la religión. Dios quiere adoradores en espíritu y en verdad. Dios quiere creyentes. Dios quiere personas obedientes. Y vemos, hermanos, acá, fíjense que ellos venían allá del cautiverio y ellos practicaban de manera visible ciertos ritos. Ellos ofrecían sacrificios. Ellos llevaban ofrendas al sacerdote y ellos esperaban, consecuencia de ofrecer sacrificios y llevar ofrendas, esperaban que Dios los bendijera. ¿Saben? Era casi igual que los idólatras de donde venían, de los pueblos de donde venían. Era casi igual que los idólatras, de los que los habían tenido cautivos. Eran igual también que los religiosos del tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Usted se recuerda, ¿no? ¿Cómo eran ellos? Ellos pensaban que por tener una apariencia de piedad, por hacer ciertas cosas de manera ritual, ya estaban cumpliendo, hermanos, ante Dios. Y por lo tanto, ahora Dios tenía la obligación de bendecirlos, ¿no? Y por eso ustedes ven a los religiosos del tiempo de nuestro Señor Jesucristo vestidos de cierta manera. Dice que los vestidos de ellos tenían flecos, ¿no? Tenían flequitos. Y dice que le hacían los flecos lo más largo posible, ¿no? Y entre más querían llamar la atención, más largos hacían los flecos, ¿no? ¿Para qué? Para tener una apariencia de piedad, ¿no? Dice que iban caminando, ¿no? Iban caminando por la calle y de repente se paraban en una esquina, ¿ves? No se paraban a media cuadra, sino que se paraban en la esquina, ¿no? Para que los vieran todos los que venían de esta calle, los vieran y empezaban a hacer una oración, ¿no? Para aparentar piedad, ¿no? Sí, ellos querían estar en medio de las 4 calles para que ahí todo el mundo los viera cuán piadosos eran. Y Jesús les dice, miren, os digo que si ustedes hacen eso, ya esa es su recompensa. Ya los vieron y esa fue su recompensa, pero de Dios no van a tener ninguna recompensa.
El pueblo de Israel de ese tiempo, que había vuelto, eran así, ¿no? Practicaban ritos, ofrecían sacrificios, hacían cosas que parecían muy religiosas, parecían muy espirituales. Y sin embargo, Dios les dice aquí, hermanos, en el versículo 17 que vimos, la última frase dice, no os convertisteis a mí, dice el Señor. No lo dice Ageo, lo dice el Señor. Que por más que llevaran una vida religiosa, aparentaran carita de santidad, vestidos, llevaran sacrificios, en realidad su corazón no se había convertido a Dios. Tenían una religión, pues. Es importante, hermanos, que mientras reconstruimos nuestro templo, recuérdense que esta serie, hermanos de Ageo, ¿cómo se llama? Reconstruyendo el templo, ¿sí? Y hemos tratado de hacer más o menos una similitud, ¿no? Y decir que nosotros somos, ¿qué? Nosotros somos templo del Espíritu Santo, hermanos. Y si somos templo, nuestro cuerpo, dice que es templo, dice el apóstol Pablo, es templo del Espíritu Santo. Entonces esta época, hermanos, es un buen tiempo para reconstruir nuestro templo. Ahora, ¿cómo lo aplicamos aquí? Es importante, hermanos, que mientras reconstruimos nuestro templo, tomemos conciencia que no se trata de aparentar, ay, qué tranquilo estoy yo en el tiempo de la crisis, ¿no? Ay, si soy una persona inmutable en tiempo de la crisis, yo sí no me quiebro para nada, ¿no? No se trata de tener una apariencia, no se trata de aparentar, no se trata de que nos miren como buenos cristianos, pues. Se trata de ser verdaderos cristianos, porque lo importante aquí es ser, no aparentar. No se trata de realizar ciertas prácticas muy bonitas, de levantar nuestras manos, ¿verdad? Es bueno levantar las manos, pero ¿por qué lo hacemos? ¿Para que nos miren que, ay, qué cristianos somos, levantamos nuestras manos? ¿O lo hacemos con un motivo verdaderamente correcto? Cuando oramos, ¿cuál es la razón? El motivo correcto, el motivo. No se trata entonces, hermanos, de vestirnos de cierta manera. Ay, si me voy a poner mi traje para que miren qué cristiano soy, ¿no? No se trata de vestirnos. No se trata de hablar tampoco con un timbre de voz así especial, ¿no? Les voy a hablar así con un timbre especial para que... No se trata de eso. No se trata de un timbre especial de voz que suene muy espiritual. No se trata, incluso, hermanos, incluso, no se trata de traer nuestras ofrendas. Se trata de ser hombres y mujeres que viven en obediencia a Dios. Se trata de ser hombres y mujeres que adoran en espíritu y en verdad. No importa si nos están viendo o no. ¿Sabe cómo se llama eso, hermanos? Integridad. La integridad, hermanos, es cuando nosotros actuamos igual, no importa si nos están viendo o no. No importa si hay público o no hay público. Nosotros somos los mismos, no importa. Lo que a nosotros nos importa es que Dios sí está en todo lugar y Él nos mira aunque nadie nos esté viendo. Eso es integridad. Se trata de ser íntegro, se trata de vivir en obediencia y en dependencia de Dios sin importar las circunstancias. Sin importar, que las cosas están bien difíciles ahorita, fíjate, entonces por eso hoy sí voy a volverme mafioso. No, ser los mismos, no importa las circunstancias. No debemos olvidar, hermanos, que Dios, Él escudriña, dice la palabra de Dios, que escudriña la mente y ¿qué? Las intenciones del corazón. El corazón, hermano, Dios conoce nuestros pensamientos, Dios mira nuestro corazón, Él siempre escudriña los rincones más profundos de nuestro ser, de nuestro corazón. Hermanos, nosotros, mire, podríamos comer, si usted quiere, comida santa. Vamos a comer comida santa, ¿no? Podríamos incluso respirar aire santo, ¿no? Este aire lo vamos a respirar, aire santo, ¿no? O podríamos meternos, si usted quiere, en un mar, ¿no? En una piscina de santidad, ¿no? Y podríamos practicar ciertos ritos santos, ciertos comportamientos santos. Podríamos practicar eso. Pero eso, ninguna de esas cosas puede cambiar nuestro corazón. Ninguna de esas cosas puede cambiar nuestro interior. ¿Sabe por qué? Porque el único que puede cambiar la mente y el corazón es Jesucristo, hermanos. Por eso Él mismo dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Libres para vivir una vida correcta, libres para obedecer a Dios, libres para hacer lo que a Dios le agrada, libres para obedecerlo, no por obligación, sino voluntariamente. Ahora, continuemos con la segunda pregunta. Versículo 13 dice, y dijo Ageo,
Si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, será inmunda. Y respondieron los sacerdotes y dijeron, ¿qué? Inmunda será. Esto implica, hermanos, que la inmundicia, lo sucio, lo manchado, sí se puede transferir. Y lo podemos ver en ejemplos tan sencillos, ¿no? Si alguien va con las manos sucias y lo toca, ¿qué pasa? Se ensucia, ¿no? Es igual que un corazón malo, ¿no? Este corazón malo no puede hacer obras buenas realmente, aunque aparente hacerlas. Si el corazón está malo, no puede hacer obras buenas. Miren, la conclusión general, hermanos, de esta segunda pregunta es que la santidad, hermanos, de estas preguntas es que la santidad no se puede transferir, pero la inmundicia sí. ¿Qué pasa si usted tiene su vaso de agua y vengo yo ahorita y le echo unos granos de tierra? ¿Qué pasa? ¿Se tomarían ustedes su vaso de agua, su coca? No. Pero si solo fueron 2 granitos, pues. Si uno echa una gota, ¿no?, a un vaso de agua limpia, ¿qué pasa? Se contamina esa agua, ¿no? Y se contamina todo el agua, no solo el pedacito donde cayeron los granitos. Qué bueno fuera que le quito los granitos y ya tengo el agua limpia otra vez. No, ya se contaminó el agua, ¿sí? Muchas gotas de agua también, hermanos, no purifican lo sucio de un vaso de agua. Ahora, digamos, voy a limpiar este mismo bote de agua, pues. Ya está todo turbio, voy a sacar la tierra de ahí, voy a empezar a echarle más agua, ¿no? Para ver si se limpia, ¿no? No se limpia, sigue estando contaminado. Siguen habiendo bacterias allá adentro, aunque no las miremos. Aunque se mire transparente de apariencia, sigue estando contaminado con bacterias invisibles para nuestros ojos, pero sigue estando contaminado. Ahora, cuando lo santo y lo inmundo entran en contacto, ambos quedan contaminados. Fíjense que es más o menos lo que el apóstol Santiago dice, allá en el capítulo 3, versículo 13 de Santiago, cuando dice, hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que ese árbol de durazno les va a producir ciruelas, pues? ¿Qué dicen ustedes? No es posible, ¿no? No es posible. El apóstol Santiago está diciendo aquí, mire, si es un árbol de aceitunas, ¿qué va a producir? Aceitunas. ¿Ah? Si es una vid, si es una uva, un árbol de uva, pues ¿qué va a producir? Uvas. Uvas, no higos. Y entonces sigue diciendo el apóstol Santiago en el versículo 3, así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce al mismo tiempo, pues. Un acto, un rito, una ceremonia, un sacrificio, una ofrenda, no puede cambiar el corazón del hombre. El corazón del hombre no puede ser cambiado por un acto, ¿no? Sí, es que hoy voy a ir a la iglesia para santificarme un poco. No, ese acto no puede santificar a la persona, no puede cambiar lo que hay en el corazón de la persona. Por eso el proverbista Salomón, allá en Proverbios capítulo 23, versículo 7, dice, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. O sea, lo que hay en el corazón es lo que finalmente sale. Una persona puede aparentar, si quieren ustedes, por años. ¿Saben? Hay personas que han engañado a su familia por años. Y sin embargo, tarde o temprano se sabe. Se sabe. ¿Por qué? Porque tarde o temprano lo que hay adentro del ser humano sale a luz. ¿Saben? Una buena obra queda manchada cuando es realizada por un corazón malo. Podemos hacer cosas buenas, pero si en nuestro corazón el motivo no es el correcto, entonces no sirve de mucho. Les pongo otro ejemplo actual. ¿Cómo se adquiere la enfermedad del coronavirus? ¿Cómo se adquiere? Todo el mundo lo sabe. Contacto directo con partículas contaminadas. Contacto con partículas contaminadas. Aquí ha hablado la doctora. Contacto directo con partículas contaminadas, ¿no? Que le tosan a usted en la cara y las partículas le entran a su nariz. Le entran a su nariz y de la nariz a la garganta y la garganta a los pulmones y a la sangre. Ahora, pregunto, ustedes papás que tienen hijos, ¿será que alguno de ustedes como padres se animaría a mandar a su hijo a jugar con un amiguito enfermo de COVID para que se le contagie? ¿Cuántos papás harían eso? Yo voy a mandar a mi hijo a que se inmunice, ¿no? Y lo mando con allá al hospital el Parque de la Industria, que se inmunice, ¿no? Allá con COVID. Que agarre defensas ahí, dice, ¿no? Yo creo que ninguno de nosotros estaría tan complicado en su mente para hacer una cosa así, ¿no es cierto? O tal vez alguien podría pensar al revés, ¿no?
podría decir, miren pues, este está enfermo de COVID, ¿no? Metámoslo entre todos los sanos para que se cure. ¿Qué creen que va a pasar con todos los sanos? Se van a enfermar ellos. ¿Será que los sanos logran curar al enfermo de COVID-19? Todos los sanos se van a enfermar. Entonces, es más o menos lo que Ageo nos está diciendo acá, en pocas palabras. Nos está diciendo que cuando algo limpio se acerca a algo sucio, lo sucio siempre transforma lo limpio en algo sucio. Ahora, el profeta Jeremías dice allá en Jeremías, por favor, capítulo 17, versículo 9, dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Jeremías, hermanos, inspirado por Dios, dice que el corazón es engañoso y es perverso más que todas las cosas y que ¿quién lo puede conocer? En realidad, hermanos, este pasaje nos revela la naturaleza del corazón humano. Ninguno puede asegurar que conoce su propio corazón. Ninguno de nosotros puede decir, yo sí conozco mi corazón. Yo sí puedo decir, mi corazón sí está limpísimo usted. Mi corazón, ahí sí no hay nada malo, no hay ningún rencor, yo no odio a nadie, yo no tengo ningún tipo de rechazo para nadie, no, nadie puede decirlo así porque engañoso es el corazón. Nosotros desconocemos cómo está nuestro corazón realmente. Quizás, hermanos, nosotros no tenemos ni idea de cómo podemos nosotros aquí en nuestro corazón llegar a albergar odio, rencor, deseos de cosas que no deberíamos de hacer. Todos podemos llegar a ser agresivos, violentos, matar, podemos ser mentirosos, envidiosos y muchas otras cosas negativas que jamás hubiéramos imaginado nosotros que fuera posible que las albergáramos en nuestro corazón. Y sin embargo, están en nuestro corazón, nos demos cuenta o no. En realidad, si nosotros pudiéramos vernos con los ojos que Dios nos mira, si pudiéramos por un momentito ponernos los lentes de Dios, ¿no? Y decir, quiero verme a mí mismo, no voy a ver a nadie más. Voy a verme a mí mismo, ¿no? Y me pongo los lentes de Dios y me salgo un ratito de mí mismo y me miro como Dios me mira. ¿Cómo creen que nos miraríamos? Muy mal. Muy mal, ¿verdad? ¿Saben? Si nos pusiéramos esos lentes, nos daríamos cuenta que cuán insoportables somos nosotros mismos. Ni a nosotros nos aguantaríamos, no nos aguantaríamos a nosotros mismos. Así que, hermanos, lo que debe ser cambiado entonces, y a esto es a lo que vamos a ir rematando en esta mañana, lo que debe ser cambiado entonces no son las formas exteriores, porque saben, algunos dicen, no, es que ahora sí ya soy cristiano, dice, me cambié de religión, dice, me pasé de la religión A a la religión B, ahora sí soy cristiano, dice. No es eso. Hermano, lo que debe ser cambiado no son las formas, no son los rituales, no son las cosas que se miran, las cosas exteriores, sino lo que realmente debe ser cambiado es el corazón del hombre. Es el corazón, es nuestro interior. Esto había sucedido con Israel, hermanos, antes del cautiverio, en tiempo de unos pocos reyes buenos. Fíjense que hubo un rey bueno, ustedes se recuerdan cómo se llama un rey que fue antes del cautiverio. Josías, es un muchacho de 8 años, ustedes se recuerdan. Dice que Josías, cuando Josías llegó a ser rey, dice que el Israel estaba lleno de lugares de Baales y de ídolos y todo. Había una idolatría terrible entre el pueblo. Y vino Josías y mandó botar lugares de sacrificio a ídolos y destruyó y leyó la Biblia nuevamente, dice, encontró la ley de Dios y le leyeron la ley y se puso tan triste y hubo una reforma religiosa en tiempo de Josías. Pero ¿qué cree que pasó? Dice que el pueblo se volvió a Dios, dice, y se volvieron a Dios en el periodo del rey Josías. Pero ¿qué cree? Inmediatamente murió. ¿Qué cree que pasó? Dejaron a Dios. Solo murió Josías y el pueblo se volvió otra vez a la idolatría. Y producto de eso viene el cautiverio, ¿sí? De esos 70 años, parte de eso era, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, hermanos, el corazón del pueblo de Israel no había sido auténtico para con Dios. Habían seguido un liderazgo, ¿no? Sí, es que, no sé si usted se ha dado cuenta, ¿no? Cuando a veces hay un presidente que es de cierta religión, todos son de esa religión, ¿no? Ahora cambia la religión, ahora todos son de esa otra religión, ¿no? Qué lamentable, ¿no? Pareciera que estamos entonces jugando nada más a las apariencias, ¿no? ¿Saben?
Eso sucedió. Y esa historia, si usted quiere, la puede leer, hermano, allá en segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 23. Sin embargo, hermanos, miren lo que les dice Jeremías. Jeremías, precisamente, hermanos, a ese pueblo que se alejó de Dios, En Jeremías capítulo 2, versículo 22 dice: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo el Señor. Jeremías les habla y les dice, miren, aunque agarren lejía, ¿no? Que era una especie como de cloro, ¿no? Es lo que le llaman hoy, ¿no? Aunque se echen cloro aquí y se bañen de cloro, ¿no? La mancha de tu pecado permanece aún delante de mí. ¿Por qué? Porque no es entonces una apariencia externa, ¿no? Miren, les dice, aunque amontones jabón sobre ti, dice, la mancha de tu pecado. Realmente, hermanos, si ustedes se dan cuenta, el pecado es diferente al coronavirus, ¿no? Si les hacen esa pregunta hoy, ¿en qué se diferencia el pecado con el coronavirus? ¿Cuál sería la respuesta? Se puede lavar, se muere con lavar. El coronavirus se muere con el jabón, ¿verdad? Con el cloro. Y con el cloro, pero el pecado, ¿qué dice Jeremías 2:22 que leímos? No se muere. El pecado no. Ya sabemos entonces hoy esa trivia, ¿no? Ahora bien, la pregunta clave en este momento entonces es, ¿cómo puede ser limpiado el corazón del hombre que por su propia naturaleza ya vimos que es engañoso y perverso? Usted se pregunta, bueno, ¿y cómo le hago entonces? Si no se trata de acciones externas, no se trata de echarme cloro, jabón, no se trata de una religión, no se trata de hacer ciertas cosas que aparenten ser muy cristianas, ¿no? Si no se trata de todo eso, entonces, ¿de qué se trata? Es la pregunta que usted me podrá hacer en esta mañana. ¿De qué se trata? Mire, hermano, la respuesta la dio el profeta Isaías. Isaías 1:18 dice, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, ¿como la qué? Como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, hermanos, la respuesta la da aquí el profeta Isaías cuando dice, vengan a mí, dice el Señor. No dice vengan a mi religión. No dice vuélvanse evangélicos, no dice vuélvanse católicos, no dice vuélvanse mormones, no dice vuélvanse adventistas, no dice no dice vuélvanse a ninguna religión, vuélvanse a mí, dice el Señor. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? No es una religión, necesitamos a Cristo, es ponerse a cuentas con el Señor. Lo que necesitamos es ponerse a cuentas con el Señor. ¿Cómo es que puede ser emblanquecido el ser humano? Usted dice, bueno, pues sí, voy al Señor y Él me emblanquece, pero ¿cómo? ¿Cómo es que eso se da? El apóstol Pedro, hermanos, lo escribió en 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles. Mire pues, no podemos ser rescatados con cosas corruptibles, con cosas humanas, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino como dice, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. En pocas palabras, el ser humano no puede emblanquecerse a sí mismo. Lo único que puede hacerlo es la sangre de Cristo. Y ahora usted dice, bueno, ¿pero qué? ¿Me echo la sangre de Cristo encima? ¿Cómo? No, la sangre de Cristo. Recuérdese que Jesucristo derramó su sangre en la cruz del Calvario. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué derramó su sangre en la cruz del Calvario? Porque Él estaba tomando el lugar que cada uno de nosotros debía tomar en la cruz. Yo debería de haber estado en esa cruz pagando por mis pecados, pero ¿sabe? Mi vida, aunque yo hubiera dado mi vida por mis propios pecados, no hubiera podido ser salvo. Mi vida no satisfacía el precio que Dios le había puesto a mi salvación y a mi perdón. Mis pecados son tantos que yo mismo no podía pagar el precio. Es como que usted dijera, mire, quiero comprarme este avión de 10 millones de quetzales, ¿no? ¿Con qué dinero? Entonces, mi misma vida no era suficiente para pagar el precio de mi vida, de un corazón no limpio.
de un corazón inmundo, de un corazón sucio, mi vida. Entonces era necesario que un cordero perfecto, un cordero sin mancha, sin contaminación, tomara y se sacrificara en nuestro lugar. Y esto lo hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Esto lo hizo Él por usted y por mí. Hoy entonces lo único que tenemos que hacer es recibir al Señor Jesús. Cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo, dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de ¿cuántos pecados dice? De todos pecados. Ahí Pedro lo dice, ¿no? 1 Pedro capítulo 1, ¿no? Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesucristo, que era una sangre perfecta, sin contaminación, nunca falló, nunca pecó. Esa sangre perfecta sí llenaba el precio de Dios Padre. Entonces hoy es necesario que nosotros creamos en esa obra de Jesucristo, realizada en la cruz del Calvario, que creamos con todo nuestro corazón y digamos, sí, yo creo en esa obra de Cristo. Y te pido Dios, que esa sangre de Jesucristo limpie mi vida, limpie mi corazón, limpie mi vida. Ageo, ¿sabe? Dice, volvamos a Ageo, por favor. Mire, los que habían regresado al cautiverio eran así. Ellos, los que regresaron del cautiverio eran así. En el versículo 14 del capítulo 2 que estábamos leyendo dice, y respondió Ageo y dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice el Señor. Asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. O sea, el pueblo de Israel, hermanos, lo que hacían no tenía limpieza en sí mismo. Ellos pensaban que sus propias obras, que no eran producto de un corazón verdaderamente arrepentido, podían agradar a Dios. Y no podían agradar a Dios. Y entonces Ageo les dice acá, en el versículo, les leo versículos 15 al 18, dice, ahora pues meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, que pongan piedra sobre piedra en el templo del Señor. Antes que sucediesen estas cosas, veían al montón de 20 efas y habían 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y habían 20. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos. Mas no os convertisteis a mí, dice el Señor. Entonces, la verdadera razón, entonces, hermanos, de la falta de bendición en la vida era que no se habían convertido sinceramente a Dios. Tenían una religión, pero no se habían convertido a Dios. Llevaban sacrificios, llevaban ofrendas, pero no se habían convertido a Dios. Entonces no podían recibir una bendición sin convertirse verdaderamente a Dios, sinceramente a Dios. Y entonces el llamado aquí es meditad, dice, pues en vuestro corazón, dice el versículo 18 y 19, leemos, dice, desde este día en adelante, desde el día 24 del mes noveno, o sea, del 24 de diciembre, decía, ¿no? Desde el día que se echó el cimiento del templo del Señor, meditad pues en vuestro corazón. No está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Mas desde este día, dice, os bendeciré. Es decir, desde el momento en que ellos se convirtieran verdaderamente a Dios, Dios los iba a bendecir. Quizás esa es la razón por la que Dios no bendice a algunos, ¿no? Tienen una religión, pero no se han convertido verdaderamente a Dios. No se han entregado, no le han entregado su vida verdaderamente a Dios. Entonces Dios no ha limpiado su corazón con la sangre de Cristo, porque no se le han entregado a Él la vida. Por eso el proverbista dice, dame, hijo mío, tu corazón. Dios lo que quiere es el corazón de nosotros. Ahora, yo los voy a bendecir, le dice Jehová aquí, pero evalúen su corazón. Evalúen primero sus motivos. Todo lo que han hecho. A Dios no lo pueden engañar. A Dios no lo pueden comprar con sus acciones. Muchas veces creemos que podemos comprar a Dios con nuestras acciones. No podemos comprar a Dios con nuestras acciones. Nosotros nos debemos completamente a Él. Si todo lo que tenemos y las acciones que nosotros podemos hacer para Él es porque Él nos ha dado previamente algo. Podemos servirle por la salud que Él nos ha dado. Podemos trabajar por la inteligencia que ¿quién nos ha dado? Él. Las habilidades que nos ha dado ¿quién? Él. Dios anhela entonces, hermanos, que le busquemos sinceramente. Con el afán de rendirnos,
con el afán de reconocer que todo viene de Él, sin el afán de buscar algo de Dios. Es que a veces, hermanos, buscamos a Dios solo cuando ya lo último, ¿no? Pero Dios espera que nosotros le busquemos siempre. No solo cuando estamos en los momentos difíciles, no, también en los momentos buenos o que creemos tener toda la fuerza, la salud y la capacidad. Y decirle, Señor, gracias por las capacidades. Padre, yo aunque tengo toda mi salud y tengo mis capacidades, mi fuerza y mi inteligencia, sigo siendo incapaz y tú no estás conmigo. Debemos de buscar a Dios, hermanos, por el puro gusto de honrar a Dios. Debemos de buscarle por el puro gusto de agradarle, por todo lo que Él nos da. Por todo lo que Él nos ha dado ya, con el afán de tener comunión con Él, sí, con el afán de adorarle, con el afán de reforzar nuestra amistad con Él, sincera y honestamente. ¿Sabe? Uno busca a su familia. ¿Por qué creen que busca a su familia? Porque espera algo de ellos, ¿no? Porque espera regalos de ellos y porque, ¿qué regalos me van a dar para Navidad? No. Uno busca a su familia solo porque le gusta, le place estar con ellos, disfruta compartir con ellos. Uno no espera cosas de ellos. Se me imagina así Dios, ¿no? Esperando, bueno, ¿y en qué momento mis hijos van a venir aquí conmigo sin esperar nada de mí? Yo creo que eso está muy relacionado, hermanos, con las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que dice que Él espera que le adoren en espíritu y en verdad. Tales adoradores, dice, busca que le adoren, dice, en espíritu y en verdad. Es decir, sin interés alguno. Que le busquemos sin ningún interés. Y le propongo, ¿qué tal si esta semana, hermanos, todos los días le hablamos al Señor y le decimos, Señor, gracias por todo lo que me has dado? No le pida absolutamente nada, no le diga, quiero salud, quiero que me cures esto, que me quites esto, que me des este dolor, que me ayudes a los enfermos, que ayudes a los... No. ¿Qué tal si esta semana le decimos, Señor, gracias, Padre, por todo lo que me das? ¿Qué tal si esta semana nos dedicamos? ¿Y qué tal si de aquí en adelante nuestras oraciones son más de adoración y de exaltación a nuestro Dios, hermanos? Nuestra vida, nuestro corazón, hermanos, se enfoca más en agradecerle por todo lo que Él nos da, honrarle. ¿Sabe? Jesús dijo, bienaventurados los de limpio, ¿qué? Corazón. ¿Por qué? Ellos verán a Dios. Jesús dijo, miren, los que tienen un limpio corazón, ellos van a ver a Dios. Hermano, ¿no le gustaría a usted ver a Dios? No estamos hablando, hermano, no estamos hablando de ver a Dios cuando nos muramos, no. Este pasaje de Mateo capítulo 5, versículo 8, no está hablando solo del futuro, aunque verdaderamente esperamos ver a Dios, hermanos, en el futuro, literalmente. Pero cuando dice bienaventurados los de corazón limpio, ellos verán a Dios, hermanos. Lo que nos está diciendo es que solo los de corazón limpio, Dios se les aparece, se les va a aparecer. Ver es aparecer, se les aparece. Solo los de corazón limpio, Dios se les va a aparecer. Es decir, Dios les va a hablar. Dios les va a revelar su voluntad. Dios se les va a mostrar. ¿Cuántas veces no le pedimos al Señor y le decimos, Señor, muéstrame tu voluntad? Y la manera en que Él nos muestra su voluntad, hermanos, es limpiando nuestro corazón de todas aquellas cosas, hermanos, sucias, que lo dañan. Y la palabra de Dios misma dice, ¿no? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Entonces nuestra vida, hermanos, la vamos limpiando cuando nos acercamos a la palabra de Dios, buscamos su palabra, ¿no? Ya como creyentes. Pero primero debe haberse limpiado la vida del ser humano, hermanos, con la sangre de Cristo. Debemos de haber entregado nuestra vida a Cristo, sinceramente, sin condiciones, sin pretextos. Hermanos, con esto concluyo que mientras nuestro templo es restaurado, evaluemos nuestros motivos. Evaluemos nuestros motivos. ¿Por qué vamos a la iglesia? Ya que hoy no vamos, evaluémoslo pues. Hoy podemos ver más claramente. ¿Por qué vamos a la iglesia? ¿Por qué leemos la Biblia? ¿Por qué oramos? ¿Por qué queremos hablar con los hermanos? ¿Por qué nos hace falta darle un abrazo a los hermanos? ¿Por qué? Evaluémoslo. ¿Es algo egoísta o realmente queremos honrar a Dios? Pidámosle a Dios mientras reconstruimos este templo. Quizás es parte de la reconstrucción de este templo, ¿no? Es parte de la reconstrucción. Que le pidamos a Dios que nos dé un corazón sincero. No una religión. Un corazón sincero, un corazón limpio. De manera, hermanos, que en medio de esa reconstrucción del templo, de nuestro templo, podamos verlo a Él claramente. Bienaventurados los de corazón limpio. Ellos van a ver a Dios.
podamos ver a Dios claramente, podamos comprender la voluntad de Dios individual para cada uno de nosotros. Cuando nuestro corazón sea limpio de todas esas cosas que lo contaminan, vamos a poder comprender la voluntad para nuestra vida. Quizás usted dice, no, es que yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mí, no sé qué debo de hacer, no sé. Quizás lo que tenemos que hacer primero es limpiar nuestro corazón del egoísmo, del orgullo, de la arrogancia, de la, qué sé yo, cuántas cosas, ¿no? ¿Sí? Debemos limpiarlo. ¿Cómo? Bueno, ya lo estamos viendo, ¿no? La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de ¿cuántos pecados dice? Entonces debemos pedirle al Señor, Señor, limpia mi vida, limpia mi corazón.